Hola, la segunda parte de la clase son las neoplasias. Vamos a revisar los tumores o neoplasias de la glándula mamaria, iniciando por los tumores benignos. El tumor benigno más frecuente de la glándula mamaria es el fibroadenoma. Es un tumor que conocen ustedes, lo vimos en quinto semestre como un ejemplo típico de tumor mixto o tumor bifásico. Esto es porque tiene, les recuerdo, un componente epitelial y un componente estromal. Se presenta principalmente en mujeres jóvenes, entre los 20 y los 35 años, y se ve como una masa firme, muy bien delimitada, que no está adherida a los planos profundos. Tiene este aspecto macroscópico, puede ser ligeramente lobulada, pero siempre está finamente encapsulada. E histológicamente se ven en esta imagen en la parte inferior sus dos componentes, un componente epitelial proliferado y un componente estromal. Aquí los vemos también en imágenes diagnósticas, como se ve que es muy bien delimitada en la imagen A, lo mismo que en la B en un corte macroscópico, y en la C vemos que hay una proliferación bifásica, epitelial y mesenquimal. Y vemos que hay gran cantidad de ductos, pero están colapsados, comprimidos por la proliferación fibrosa. El adenoma de la glándula mamaria es un tumor benigno de mujeres jóvenes, no tiene riesgo de malignizarse. Sin embargo, hay otro tipo de tumor que es también un tumor mixto o tumor bifásico que se llama el tumor filodes. Tiene los dos componentes, epitelial y estromal, pero este tiene un predominio o una mayor proliferación estromal. Este tumor, el tumor filodes, sí tiene una contraparte maligna. Cuando su porción mesenquimal tiene características de malignidad, es decir, parece un sarcoma, se vuelve un tumor filodes maligno. Otro de los tumores benignos que vamos a recordar, o el último de los tumores benignos, el último se llama, es el adenoma. El adenoma es una lesión que se presenta en mujeres también jóvenes en edad reproductiva. En la mayoría de las veces está asociado a la lactancia. Puede ser histológicamente de dos tipos, o tubular o secretor. Se trata de una proliferación epitelial muy bien delimitada, con una población que es idéntica a la glándula mamaria normal. Y recuerden, sus porciones terminales o alveolares están revestidas por un mioepitelio. En la clase de generalidades les había dicho que recordaran el mioepitelio porque es importante para el diagnóstico, pues la presencia de mioepitelio nos hace histológicamente muchas veces la diferencia o el criterio de diagnóstico diferencial entre un adenoma que tiene mioepitelio y un carcinoma que pierde el mioepitelio. El último de los tumores benignos que vamos a ver se llama el papiloma. También habíamos hablado en la clase de generalidades de un grupo diferente o un grupo particular de mujeres que consultaban no tanto por una masa en seno, sino por secreción en el pezón. Pues este papiloma es una lesión que se origina en el epitelio de los ductos, grandes ductos galactóforos principales, y produce o se acompaña de una secreción serosa o hemorrágica por el pezón. Clínicamente se ve también como una pequeña masa subareolar de menos de 1 centímetro de diámetro. Muchas veces estas lesiones papilares son múltiples y se ven, están constituidas por células epiteliales con mioepitelio, que es un criterio de benignidad, y se observan tallos de tejido conectivo. Estas lesiones papilares
cuando son múltiples, se encuentran en todos los conductos o en varios conductos y se llama papilosis intraductal. Esta papilomatosis intraductal, a diferencia del papiloma solitario, en algunas ocasiones puede malignizarse. Aquí lo vemos en esta imagen, un papiloma intraductal. Vemos externamente un gran ducto y una lesión papilar típicamente constituida por un tallo fibroso y una formación en forma de papila epitelial. Estas lesiones papilares deben ser resecadas en su totalidad y el estudio histopatológico es el único que nos determina si se trata de un papiloma o un carcinoma papilar. Por lo tanto, recuerden, es necesario resecar todas las lesiones de este tipo. Terminamos entonces una breve revisión de los tumores benignos de la glándula mamaria. Vamos a ver el carcinoma de la glándula mamaria. Ya recuerden que el carcinoma de la glándula de seno es hoy en día la neoplasia maligna más común en la población femenina. Es una lesión neoplásica maligna que está estrechamente ligada a la edad. Uno de los factores de riesgo es la edad de las pacientes. Fíjense en este cuadro o en esta lista donde están enumeradas las frecuencias con los años respectivos. Vemos en rojo que la mayoría de los casos se presentan entre los 45 y 74 años de edad. Antes de los 20 años no hay una incidencia de carcinoma de glándula mamaria y solamente alrededor de 2% antes de los 34 años y un 12% después de los 44 años. Es decir, la gran cantidad o la gran mayoría de los casos se presentan entre 45 y 74 años con una edad media de diagnóstico alrededor de los 61 años. Fíjense adicionalmente que después de los 75 vuelve a disminuir levemente la incidencia hasta que en las mujeres de 85 años y más se reduce en forma importante. Además de la edad, como vimos, el 77% de los casos se presentan en mujeres mayores de 50 años. Hay otros factores de riesgo importantes. Están aquí mencionados. La menarquia en forma temprana, antes de los 11 años, aumenta en un 20% el riesgo. En cambio, la multiparidad y el embarazo protegen contra el cáncer de seno. Los antecedentes familiares, sobre todo pacientes con hermanas o familiares en primer grado de consanguinidad, hermanas, hijas que tienen carcinoma de glándula mamaria. La mutación genética de dos genes especiales, el BRCA1 y 2, que vamos a estudiar o referirnos a ellos más adelante. El antecedente de una mastopatía proliferativa con atipia, como lo veíamos en la clase de generalidades, también es un factor de riesgo importante. La raza, que se presenta en forma más temprana y más agresiva en las pacientes de raza negra. Todos estos factores que están aquí enunciados tienen un peso muy importante, tanto que se ha hecho un modelo, si entran a la página que está aquí escrita, y responden las preguntas acerca de la edad de la menarquia, los antecedentes familiares, etc., pueden tener un porcentaje de riesgo, una evaluación del riesgo de cada uno de sus pacientes. Entonces recuerden, los que están en esta diapositiva son los principales factores de riesgo. Existen otros factores de riesgo, pero no están tan fuertemente relacionados. Los tenemos aquí enumerados: las radiaciones,
el carcinoma contralateral, carcinomas de otros sitios como el endometrio. La situación geográfica más frecuente en Estados Unidos y Europa, la dieta rica en alcohol y la obesidad, que es más riesgosa en mujeres perimenopáusicas. Se ha visto también que la lactancia protege del cáncer de seno. Dentro de toda esta lista de factores se pueden ver claramente dos tipos de factores, o los pudiéramos clasificar en dos. Un grupo de ellos son hormonales y el otro grupo serían factores de origen genético. Esto ha llevado a hacer estudios importantes de la fisiopatología o la historia natural del cáncer de seno y se ha llegado a la conclusión de que hay, según su etiología y patogénesis, dos tipos diferentes de cáncer de seno. Uno de ellos se llama el cáncer de seno o glándula mamaria hereditario y el otro recibe el nombre de cáncer de seno esporádico. El cáncer de glándula mamaria hereditario está, por lo tanto, como lo dice su nombre, ligado a la herencia. Son pacientes que tienen antecedentes familiares en primer grado de consanguinidad con cáncer de seno. Inclusive en algunas familias se ven múltiples pacientes con cáncer de seno y este es un indicativo importante de que hay una mutación genética. Esta mutación genética se da en los genes BRCA1 y BRCA2, que son genes autosómicos dominantes de alta penetrancia. Las pacientes que tienen alteraciones genéticas en BRCA1 y 2 tienen de 60 a 85% mayor riesgo de presentar un carcinoma de seno. Adicionalmente, este tipo de carcinoma hereditario se presenta en forma más temprana, 20 años antes. Si habíamos dicho que iniciaba principalmente hacia los 55, pues en las pacientes con mutación genética alrededor de los 30 años o un poco antes inclusive pueden tener cáncer de seno. Y se asocia a presentación de otros tipos de cánceres, principalmente ovario, próstata, y quiero resaltar aquí que también se puede producir entonces en la población masculina, y cáncer de páncreas, que son los BRCA1 y BRCA2, pues son dos genes que se encargan de varios procesos. Entre ellos regulan la transcripción, controlan el ciclo celular, remodelan la cromatina, detienen el ciclo celular y estimulan la reparación del DNA. Son, por lo tanto, supresores tumorales o guardianes del genoma. Y obviamente la pérdida de la función de estos genes pues implica un alto riesgo de malignidad. Esos cánceres hereditarios nos dan carcinomas peor diferenciados que los esporádicos, se vuelven infiltrantes más rápidamente y hay una cosa importante y es que no tienen receptores hormonales en su superficie y tampoco sobreexpresan un receptor de factor de crecimiento epidémico que se llama HER2-Neu, que es comúnmente sobreexpresado en el cáncer de seno. Todos estos datos para recordarles que siempre en una paciente con un carcinoma de glándula mamaria deben pedir ustedes un estudio muy completo, no solamente histológico, sino inmunohistoquímico. Hay que pedir y comprobar si la paciente tiene receptores de HER2-Neu y receptores de estrógenos y progestágenos, además de otros marcadores de inmunohistoquímica como la beta-catenina, la E-catenina, que nos habla de la presencia o ausencia de las células mioepiteliales. Entonces son indicadores de malignidad. Por otro lado, tenemos el carcinoma esporádico. El carcinoma esporádico, en cambio, sí sobreexpresa receptores estrogénicos y estos receptores
y al hacer contacto con estrógenos producen metabolitos que producen mutaciones, generan radicales libres que dañan el DNA. Se ha identificado, como vemos en la parte superior del esquema, un proceso paso a paso de los cambios que sufren los carcinomas de tipo esporádico. Vean ustedes que comenzamos con una glándula mamaria normal, como veíamos en la clase anterior, luego se produce un proceso proliferativo, se ve luego una hiperplasia atípica, habíamos visto ya que aumenta, que es un factor de riesgo importante o aumenta el riesgo de que las pacientes presenten carcinoma de glándula mamaria. Luego se presenta un carcinoma ductal in situ y luego este se hace rápidamente invasivo. Estos tipos de carcinoma generalmente tienen receptores de estrógenos en sus superficies. Hay otros tipos de carcinoma que podría ser el hereditario, en el cual no se ha identificado un precursor. Se presenta como un carcinoma de alto grado que es rápidamente infiltrante y no tiene entonces en su superficie o no se identifican los receptores estrogénicos. Aquí vemos algunas imágenes para ver cómo son cada uno de ellos. Este es el carcinoma ductal in situ. Vemos tanto en imágenes diagnósticas, macroscopía en B y el aspecto histológico en C. Recuerden entonces que el carcinoma in situ no pasa o no atraviesa la membrana basal. Los vemos acá en mayor aumento, el carcinoma ductal in situ que se queda dentro de la membrana basal. Hay una proliferación importante de células ductales con una atipia severa o una atipia marcada y puede ser de dos tipos, sólido, como el primero que vemos en A, y de tipo comedo, cuando tiene necrosis central, como vemos en B. Estas son las imágenes para comparar con un carcinoma infiltrante, en donde llama la atención una retracción importante del tejido alrededor de la lesión. Y microscópicamente vemos entonces que las células atípicas y malignas han pasado de la membrana basal, y vemos en los recuadros en la parte inferior un detalle que nos permite ver que la atipia celular y la pérdida de las células mioepiteliales. Hay una cosa importante y es que hay que resaltar y recordar, y es la introducción de la mamografía como método de screening o de tamizaje. Aquí vemos en esta curva cómo a medida que fue aumentando el uso de la mamografía, se fueron disminuyendo poco a poco la presentación de carcinomas o el diagnóstico de carcinomas en grados ya invasivos, y se aumentó en cambio el diagnóstico de carcinomas ductales in situ, haciendo que la sobrevida de las pacientes sea mayor y el pronóstico, por lo tanto, sea mejor, o al revés. Bueno, ¿cuáles son entonces, además de el estadio, pues el estado de invasión, los factores de pronósticos? El cáncer de glándula mamaria puede tener un pronóstico muy variable, varía desde una curación del 100% en el carcinoma in situ, que es igual al de la población normal, a un 13% de pacientes vivas a los 5 años en los carcinomas infiltrantes con metástasis a distancia. Entonces, fíjense que la variación es muy importante y es, por lo tanto, de extrema importancia hacer mamografías anualmente para encontrar en forma temprana estas lesiones. Existen entonces principalmente tres
factores importantes de pronóstico. El primero de ellos es la presencia de ganglios axilares comprometidos. Cuando una paciente no tiene ganglios axilares comprometidos, tiene una sobrevida muy adecuada, que es de 70 a 80% a los 10 años. Cuando encontramos 3 ganglios positivos, su sobrevida disminuye en forma importante, como lo vemos ahí, y lo hace todavía más con 10 ganglios positivos. Y se empobrece todavía más, como lo habíamos dicho, ya cuando hay metástasis a distancia. Estas metástasis se pueden encontrar en pulmón, en hueso, hígado, suprarrenales y finalmente cerebro. Se considera que en este estadio no hay curación y la sobrevida, como les había dicho, es de aproximadamente 13% a 5 años. El segundo factor pronóstico es el tamaño tumoral. Vemos que un tumor de menos de 1 centímetro sin adenopatías comprometidas, sin ganglios comprometidos, tiene una sobrevida similar a las mujeres sin cáncer, aproximadamente o alrededor de 90% de sobrevida a los 10 años. Con un crecimiento de 1 centímetro, es decir, llegar a medir 2 centímetros o más, disminuye al 50% la probabilidad de vida a los 10 años. Es un factor entonces de riesgo importante. Otros factores son la invasión local a la piel, como vemos en este esquema que se llama enfermedad de Paget, o al músculo alrededor de la glándula mamaria. El tercer factor pronóstico importante es el grado tumoral. El grado tumoral se mide histológicamente. Se ha creado la escala de Scarf-Plum-Richardson, que mide 3 criterios. Están aquí enumerados. El primero de ellos es el grado nuclear, que nos habla de la diferenciación de los núcleos. El segundo es la formación de túbulos, que tantos túbulos forman, que tantas glándulas en forma de túbulos están preservadas o que tanto se ha perdido esa arquitectura tubular. Y por último, el número de mitosis que encontramos en los cortes histológicos. Dándole una calificación a estos 3 criterios y sumándolos se obtienen 3 grados. Y en esta diapositiva están enumerados cada uno de ellos con su respectivo porcentaje de sobrevida. El grado 1 tiene 85%, el grado 2 60% y el grado 3 tiene una sobrevida muy pobre del 15%. Los tipos histológicos, aunque son bastante variables, están aquí enumerados, pero los más frecuentes son los 2 primeros, el ductal y el lobulillar. No tienen una importancia muy marcada para hablar de como factor pronóstico. Sin embargo, los más comunes, como les había dicho, son el ductal y el lobulillar, y todos tienen un factor pronóstico que está dado principalmente por el tamaño, por el compromiso de los ganglios o metástasis a distancia y el grado histológico más que el tipo histológico. Existen sí otros criterios que nos hablan del pronóstico y son otros factores que más que llamarlos factores pronósticos los vamos a llamar factores predictivos. Habíamos hablado que algunos de los carcinomas no tenían receptores en su superficie y otros sí. Dijimos que los hereditarios generalmente no tienen expresión de estos receptores y los esporádicos sí. Y habíamos hablado también de la importancia de hacer estudios inmunohistoquímicos para evaluar la presencia o ausencia de estos receptores. Pues resulta que existen hoy en día tratamientos farmacéuticos orientados
a estos receptores, a anular estos receptores en la superficie, y por lo tanto los pacientes que tienen estos receptores pues se ven muy favorecidos con estos tratamientos farmacológicos y mejoran en forma importante su pronóstico. Bueno, para terminar tenemos aquí en esta imagen resumido los factores pronósticos que hacen parte, como en todos los carcinomas, del sistema TNM, que quiere decir tamaño, nódulos, es decir, ganglios linfáticos comprometidos, y M, es decir, metástasis a distancia. Hay entonces 4 estadios según esta clasificación. En el estadio 0 tenemos los carcinomas ductales o lobulillares in situ. Este grupo de pacientes tiene una sobrevida similar a las mujeres sin cáncer. En el estadio 1 tenemos los tumores que miden menos de 2 centímetros y sin metástasis, que también tienen una sobrevida buena de 87%. En el estadio 2 tenemos 2 tipos de tumores, los que son menores de 5 centímetros con 3 ganglios comprometidos o los mayores de 5 centímetros sin ganglios y tienen una sobrevida del 75%. En el estadio 3 tenemos tumores menores de 5 centímetros, pero esta vez con 4 ganglios, o mayores de 5 centímetros con un ganglio, o tumores que sin importar el tamaño tengan 10 ganglios y comprometan los tejidos vecinos. Este estadio 3 tiene un 46% de sobrevida a 5 años. Finalmente, el estadio 4 son pacientes que presentan en el momento del diagnóstico metástasis a distancia y tienen una sobrevida muy pobre del 13% a 5 años. Esta es entonces una breve revisión de los tumores de la glándula mamaria. Si tienen preguntas, las vamos a resolver en forma virtual, pero simultánea en un encuentro por la aula virtual a las 12 del día.